seguimos entonces con la serie del panorama del Antiguo Testamento. Indudablemente, queridos hermanos, que para poder aprovechar en mejor sentido todos los estudios que estamos llevando, valdría la pena sacar el tiempo, y perdón que insista en esto, para ver los vídeos de todas las otras sesiones que hemos tenido de los anteriores libros del Antiguo Testamento, porque todo esto va encajando, ¿no? Son piezas que van encajando y entonces de esa manera sí podemos tener una comprensión mucho más amplia de lo que es el Antiguo Testamento, que intentar verlos de manera aislada. Entonces en el canal de YouTube están subidos todos los estudios, desde Génesis hasta el último que vimos el martes pasado, que fue Joel, ya está subido también, así que pueden hacer el seguimiento en la medida que sea posible para vosotros. El libro de Amós. Bueno, ¿dónde lo ubicamos? Entonces aquí otra vez vamos a seguir utilizando siempre este esquema del orden que sigue el Antiguo Testamento. No el orden según está indicado en la Biblia nuestra, porque hay algunos libros que se contraponen por su orden no cronológico, sino el orden histórico redentor, ¿no? Entonces ahora mismo vamos a estudiar este libro después de estudiar Joel, Oseas, Isaías y Primera y Segunda de Reyes. Más o menos esta sería la secuencia de este cajoncito que le hemos llamado desobediencia del rey y del pueblo de Dios. Y bueno, seguiríamos en más o menos este mismo orden que aparece allí. Pues por eso les digo que valdría la pena ver todos los vídeos anteriores para tener ese orden en la cabeza, siempre directo, ¿no? Para saber cómo estamos y en qué punto nos encontramos. Amós lo podemos situar más o menos en ese año 760 más o menos antes de Cristo. Es un profeta que nació en el reino de Judá, pero su profecía fue dirigida al reino del norte, o sea, al reino de Israel. Esto ya lo explicamos en su día, ¿no? Cómo está dividido el reino del norte y el reino del sur. Entonces Amós nació en el reino del sur, pero predicó su profecía en la época de Jeroboam II, que era el rey de Israel en estos años más o menos. Así que esa es la perspectiva dentro del marco de todos los profetas menores, ¿no? Como en las anteriores profecías, aquí también aparece una simbología importante. Si leemos el primer versículo del libro, si quieren abrirlo allí en sus casas, la Biblia, porque vamos a estar seguramente acudiendo a ella en varios pasajes. Entonces aquí habla de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa. Tecoa era una ciudad del reino de Judá, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Entonces aquí se menciona un terremoto que ocurrió poco tiempo después y que luego se cita en Ezequiel otra vez. Se cita este terremoto que fue seguramente grave. El terremoto ocasionó daños. Los terremotos suelen ser una de las experiencias o de los fenómenos, digámoslo así, naturales que más miedo producen en las personas, ¿verdad? Porque nos dejan completamente indefensos. No sé cuántos de vosotros habéis padecido un terremoto de aquellos fuertes. No los temblorcitos estos que a veces lo cuentan como terremoto, pero que tienen 2, 3 grados, que no realmente escasamente se ve mover la lámpara del techo, pero poco más. Pero los terremotos fuertes, en donde hay caída de casas, en donde hay muertos, en donde hay tantos desastres, es algo que produce mucho miedo, ¿no? Mucho miedo. Si hay hermanos que vienen de México, por ejemplo, de Colombia, de Perú, aquellos países que cruzan una falla tectónica que se llama la falla de San Andrés, donde se producen tantos terremotos, saben de lo que estoy hablando, ¿verdad?
son terremotos que producen mucho temor porque, vuelvo y repito, nos dejan al descubierto, no tenemos dónde escondernos. Y en cualquier momento nos puede caer un cascote en la cabeza y dejarnos allí, o venirse al suelo el edificio, o la casa, o cualquier cosa, ¿no? Y entonces es bastante, produce mucho miedo, mucho temor. Y aquí es la única parte donde lo menciona, pero es significativo porque está hablando de que efectivamente hubo, como parte del juicio de Dios, ese terremoto allí en Israel. Entonces, en este caso, pues se utiliza esa figura, ¿no? Del terremoto. En el anterior eran langostas, ¿recuerdan? En Joel, las langostas. Bien. El bosquejo de Amós lo vamos a dividir en cuatro grandes bloques, digámoslo así. Un primer bloque, Dios juzga a las naciones, que va desde el versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3. Luego, Dios juzga a su propio pueblo, a Judá, en primer lugar, en versículos 4 y 5 del capítulo 2. Y luego el juicio contra Israel, que ocupa el cuerpo principal de todo el libro, desde el capítulo 2, versículo 6 hasta el capítulo 6 completo. Vamos a estar centrados en esa parte, cómo el Señor juzga al pueblo de Israel. Luego hay una narrativa que nos habla de las visiones, de una serie de visiones contra Israel. Los capítulos 7 y el principio del capítulo 8. Y luego viene al final ya el desenvolvimiento de la profecía en la parte 4, el juicio y la promesa, desde el versículo 8 hasta el 9:15, hasta el final. Bueno, vamos a seguir entonces más o menos esa estructura. Vamos entonces con la primera. Dios juzga a las naciones. Allí lo encuentran ustedes al principio del texto. Realmente, digamos que todo el desarrollo del libro de Oseas se centra en la falta de justicia que había en ese momento en el reino de Israel. ¿De acuerdo? Había una falta de justicia que se manifestaba de varias maneras. Básicamente, lo vamos a ver ahora un poco más adelante de dos formas, ¿no? La justicia social, digámoslo así, social y política, y luego la injusticia con respecto a su relación con Dios. Entonces, es un clamor, básicamente, la profecía de Amós, es un clamor en contra de la injusticia. El Señor no se queda de brazos cruzados frente a las injusticias que se presentan en la humanidad. Podríamos leerlo hoy en nuestro propio contexto en el que vivimos, ¿no? Así que hay un enfado, un enojo de parte del Señor con respecto a eso, ¿no? A un pueblo que se ha enriquecido, porque en esta época de la historia del pueblo de Israel había digamos, una exuberancia económica, había abundancia económica, los cultivos daban lo que hacía falta, los reyes estaban enriquecidos y prácticamente se habían olvidado por completo de Dios por esa abundancia de los bienes materiales, ¿no? De sus riquezas. Y esas riquezas construidas no solamente por el trabajo, que hubiese sido lo ideal, sino también por la injusticia social, ¿no? O sea, los ricos se hacían ricos porque le robaban a los pobres lo poco que tenían. Entonces, en medio de esa riqueza, de esa opulencia, viene el juicio del Señor, y el anuncio es dado aquí por el profeta Amós. Entonces, en primer lugar está este juicio contra las naciones. Y aparece ese texto de los dos primeros versículos, ya leímos el 1, hablando del terremoto, y luego dice el 2, dijo, Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Aquí de alguna manera está haciendo una síntesis de todo lo que iba a explicar luego el profeta, ¿no? Jehová rugirá desde Sión. Habrá el terremoto sí, en Zacarías
no recuerdo si me equivoqué ahora, había mencionado a Malaquías, me parece, pero en Zacarías es donde se menciona ese terremoto, ¿no? Ahí dice en el versículo 5 del capítulo 14, y huiréis del valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, que es justamente la época de Amós, ¿verdad? Dice allí. De hecho, como lo menciona el propio Amós, esta profecía fue 2 años antes de que ocurriese el terremoto. O sea que se comprueba con el propio libro de Zacarías, escrito después, de que se produjo ese terremoto en los días de Usías, cuando Amós lo predijo allí, ¿no? Bien, luego aparece un término que es el término rugirá. No sé si los hermanos recuerdan que hablábamos, ¿no? Que hay varias palabras en hebreo con respecto al rugir de un león, ¿no? En este caso se utiliza la palabra chakak, que significa el rugido del león al saltar sobre la presa. No es el rugido de advertencia, ¿no? El rugido que escuchamos de cuando en cuando vamos al zoológico, ¿no? Hay un rugido ahí del león que en todo caso produce miedo, ¿no? Cuando lo escuchamos el rugir con fuerza. Pero el rugido del león cuando se lanza sobre su presa es este shadak. Y este es el término que utiliza el profeta Amós, ¿no? Jehová rugirá, es decir, ya está lanzándose sobre su presa, no es una advertencia solamente, sino es una decisión ya tomada, ¿no? Que el león está saltando sobre su presa y eso nos habla de la inminencia del juicio. Y luego habla de los campos, que es una terminología que para Amós era muy conocida porque él era un pastor. Ustedes recordarán, un poco más adelante se menciona que él era pastor en Tecoa, iba arriando los bueyes, así que conoce la vida del campo y por eso habla en esos términos, ¿no? los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Carmelo significa tierra de huertos, es un símbolo de fertilidad y de prosperidad. Y aquí lo que está advirtiendo Amós es que va a haber se va a secar, ¿no? Esa fertilidad, esa prosperidad va a venir a menos por causa, pues, de la sentencia del Señor, ¿no? Entonces es muy significativo, son muy significativos estos dos versículos porque nos hablan en formas de síntesis de lo que el Señor está advirtiendo. Bueno, seguramente recordaréis este mapa, ¿sí? Cuando lo explicamos. Aquí estábamos señalando pues, los dos reinos, ¿no? en que se dividió el reino o el pueblo de Dios, el reino de Israel, el reino del norte y el reino de Judá, que es el reino del sur. Pero aquí en la primera parte del capítulo 1, cuando se habla de los juicios contra los pueblos vecinos, entonces comienza hablando de eso, justamente de cada uno de los territorios vecinos a estos dos pueblos, el reino del sur y el reino del norte. Entonces comienza hablando contra Damasco, los versículos 3 al 5. Ahí lo señalaba en el mapa, Damasco pues era la capital de Siria, hoy día también sigue siendo la capital de Siria. Estos atacaron a una ciudad fronteriza que es Galaad, que luego se menciona también en los evangelios, fue atacada por los sirios, y dice el texto bíblico que trillaron a Galaad con trillos de hierro, es decir, que no tuvieron ningún tipo de clemencia, ¿no? Hubo saqueo, robo, y dice que dejó a Galaad estéril, en el sentido de que había varias formas de consolidar la victoria en aquellas épocas, ¿no? Perdón, además. Una forma era hacer abortar a todas las mujeres que estuviesen embarazadas para que no hubiera más nacimiento de varones, de niños o de niñas también. Y luego también ponían muchas piedras en los campos de cultivos.
Entonces eso hacía muy complicado volver a sembrar el campo. Entonces estas eran prácticas de posguerra que eran bastante comunes, pero que justamente nos hablan de la crueldad, ¿no?, de los vencedores en contra de los vencidos, porque eran prácticas que se hacían posterior a la victoria. Y eso habla pues de la falta de misericordia, ¿no? Entonces ese era el delito, el juicio que el Señor estaba promulgando contra Damasco. Luego se refiere a esta parte del sur que estoy marcando allí en rojo. Habla contra Gaza, pero Gaza hacía parte de las 3 ciudades principales filisteas. O sea, esa parte de allí del sur occidente pues es filistea, ¿no? El reino de los filisteos, los enemigos acérrimos de los judíos, ¿no? Asdod, Ascalón y Gaza. Entonces habla contra Gaza allí en Amós, capítulo 1, versículos 6 al 8. Y el juicio es por llevar cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. O sea, parece que en algunas batallas que se libraron contra Israel y contra Judá, los filisteos lo que hacían era llevar el pueblo que quedó después de la victoria, lo llevaban y lo vendían a los edomitas, como si fuesen esclavos, ¿no? Entonces por eso dice, llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Luego, en tercer lugar, habla contra las ciudades fenicias, que quedaban al norte, ¿no? Al norte, y específicamente habla de Tiro, perdón. Esas ciudades fenicias son Tiro, Sidón, Beirut y Biblos, de las cuales ahora mismo, pues, la más conocida quizás es Beirut, ¿no?, que es la capital del Líbano, pero hacía parte de esas ciudades fenicias. Allí Tiro, los versículos 9 al 10, dice, entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Entonces, otra vez, básicamente es la misma acusación que contra los de Gaza, contra los filisteos, pero aquí le agrega el hecho de que había un pacto establecido entre ellos, que se olvidaron de ese pacto y no lo cumplieron, y por lo tanto entregaron al pueblo a los edomitas, a los de Edom. Luego habla contra los de Edom, justamente, allí al sur de la población. Edom significa Esaú, o sea, es la misma palabra. Si ustedes ven, bueno, esto lo vamos a estudiar cuando vayamos a Abdías, pero básicamente Saúl es equivalente a Edom y significa rojizo, ¿no? Parece que Esaú era, además de ser muy velludo, era pelirrojo, y por eso se le denominaba Edom. Y el pueblo, digamos que siguió los hijos de Esaú, de Edom, pues construyeron ese reino, ¿no?, el reino de Edom. El reino de Edom era muy conocido porque sus ciudades eran construidas sobre las rocas, ¿no? Una de ellas es Petra, hoy todavía sigue siendo una de las maravillas del mundo, ¿no? Se conoce porque son ciudades excavadas dentro de las rocas y por eso se consideraban los edomitas como inexpugnables, ¿no? Era muy difícil atacar a los edomitas en esas condiciones. Entonces, allí la acusación contra Edom es que persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Se refiere justamente a eso, ¿no?, de que los israelitas eran hermanos, porque Israel es Jacob, ¿no?, y Edom es Esaú, o sea, Esaú y Jacob son hermanos, y se violó ese afecto natural que había entre hermanos, y los atacaron y los mataron, ¿no? Entonces hay una acusación severa por violar ese afecto natural que debió existir entre esos dos pueblos que eran herederos, pues, de Esaú y de Jacob. Y luego habla contra el reino de Amón. El reino de Amón, entonces, es la quinta ciudad, o el quinto reino que es acusado. Amón dice que para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encinta. Entonces estos parece que también atacaron a los de Galaad y
otra vez aplicaron las mismas técnicas que aplicaron los sirios, los de Damasco, y entonces el Señor los acusa, ¿no?, por esas prácticas de guerra bastante crueles. Luego aplica el reino de Moab su sentencia. Moab también queda allí al lado de Judá. Moab dice la acusación, allí en los versículos 1 y 3 del capítulo 2, básicamente es que calcinó los huesos del rey de Edom. Esto se refiere más a esa práctica de ensañarse, ¿no?, contra su enemigo, incluso después de muerto, porque descubrieron los huesos de ese rey y los calcinaron como una muestra de desprecio contra el rey. Y esto el Señor pues lo señala como la acusación contra Moab. Entonces vemos aquí en el mapa, ya después de dar la vuelta a todos los reinos, que no queda ninguno de los que no fuesen vecinos de Israel y de Judá, ¿verdad? Todos los vecinos, el reino de Damasco, el reino de Amón, el de Moab, el de Edom, los filisteos y los de las ciudades fenicias, todos eran vecinos, y a cada uno de ellos el Señor da su sentencia en ese capítulo 1 y principios del capítulo 2. Bueno, aquí nosotros podríamos decir que, en resumen, se trata de grandes crímenes de guerra, ¿no?, a gran escala. Y esto el Señor lo tiene en cuenta también. Nosotros sabemos que estas naciones no eran naciones escogidas por el Señor, no eran naciones gentiles que no habían recibido la ley de Dios de por sí, pero no podían por eso alegar ignorancia, porque hay una ley moral establecida en el corazón de cada persona que nace en este mundo, incluso los enemigos de Israel, los gentiles en esa época, ¿no? Así que por esa razón ellos no escapan del juicio de Dios, porque las atrocidades y los males que cometían a sus propios ojos eran abominables, ¿no? Así que no hay escapatoria, y el Señor está enjuiciando a estos pueblos gentiles por no cumplir la propia ley natural que hay instalada en el corazón que el Señor ha puesto en todos los seres humanos. Y esto nos muestra una vez más que el juicio de Dios sobre los gentiles demuestra de alguna manera que Él es Dios no solamente del pueblo escogido, en nuestro caso de la iglesia, sino que es Dios de todas las naciones. Es un reinado universal. Es rey nuestro como nosotros somos hijos de Él, y el pueblo de Israel era su pueblo especial en aquel entonces. Nosotros estamos sometidos a Dios, lo hacemos de manera voluntaria, lo hacemos con gozo, lo hacemos con expectativa, con esperanza de tener ese Dios maravilloso. Pero aquellos que desconocen a Dios, aquellos que no lo obedecen, aquellos que van en contra de Él, que no quieren conocerle a pesar de las muestras de su soberanía, esos también están sometidos a la soberanía de Dios y no van a escapar a su juicio. Así que el juicio de las naciones, Él hará, va a hacer rendir cuentas a toda la humanidad, no solamente a ciertas personas, sino a toda la humanidad. Así que no hay ninguna excusa para ninguna nación de sentirse inocente por no conocer la palabra de Dios, la Biblia, por no haber escuchado el Evangelio, porque todos somos culpables, ¿no?, como lo dice el apóstol allí en el libro de Romanos. Así que un día todos tendremos que dar cuenta delante del Señor. Bueno, entonces vemos aquí en resumen el mapa y pasamos a la segunda parte, ¿no? La segunda parte del libro habla del juicio de Dios contra su pueblo. Es verdad que había ese juicio contra esas 6 naciones vecinas de Israel y de Judá, así que quizás algunos estarían de alguna manera aplaudiendo, ¿sí?, el juicio de Dios contra las naciones, porque así somos los seres humanos, ¿no? Cuando les va mal a nuestros enemigos nos sentimos alegres, ¿no? Debería ser así, ¿verdad? Y quiere el Señor trabajar en nuestro corazón para que no sea así.
pero casi que de forma natural por nuestra condición caída, nos alegramos de que le vaya mal a las personas que son nuestros enemigos. Pero el juicio del Señor no se queda allí. De hecho, estas dos marcas que he puesto allí están mostrando cómo el juicio de Dios está alrededor de todos los vecinos, pero no se queda solamente allí. El juicio de Dios también apunta a Judá y apunta a Israel. Así que esa cara de sorpresa seguramente se llevaron los que escucharon allí al profeta Amós contar su profecía, porque llegó también el juicio contra Judá y el juicio contra Israel. De hecho, casi que es como un blanco, ¿no?, al que estaba apuntando el Señor, haciendo primero ese recorrido por todas las naciones vecinas hasta llegar a donde quería llegar, que es al pueblo de Israel propiamente dicho, ¿no? Veamos entonces el juicio contra Judá en primer lugar, ¿no? Es breve también, es breve como los anteriores, los pueblos vecinos, pero es básicamente lo que dice aquí, ¿no? Así ha dicho Jehová, los versículos 4 y 5 del capítulo 2, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová. Ellos sí que conocían la ley de Dios, el pueblo de Judá, por lo tanto apunta directamente a eso. En los anteriores casos recordaréis que hablamos de crímenes de guerra, ¿no?, de cómo no tuvieron misericordia de cuando vencieron en las guerras que tuvieron contra los del pueblo de Dios. Pero ahora en este caso se apunta directamente al pueblo que ya conoce la ley de Dios. Entonces dice, menospreciaron la ley de Jehová, no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. ¿Sí? Entonces hay 3 aspectos aquí que señala de manera muy taxativa, ¿no?, el versículo, ¿no?, el pasaje. Menospreciar la ley de Dios, tenerla por poco. Como consecuencia de eso, no guardaron sus ordenanzas. Y en tercer lugar, prefirieron seguir las mentiras, creerle a los profetas mentirosos o a los dioses de los pueblos vecinos, y se fueron detrás de aquellas, ¿no?, de aquellas mentiras. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Ese versículo 5 es básicamente la profecía que se cumplió cuando vino Nabucodonosor sobre Judá muchos años después, ¿no? Al menos 200 años después, cuando hubo ya la conquista de los caldeos sobre Judá. Así que, cuando es una profecía, este libro de Amós es una profecía contra el pueblo de Israel, aún así este versículo 5 está hablando de la profecía hacia Judá, ¿no?, que se cumplió esos 200 años después. Así que ahí está también el juicio contra Judá. Pero ya luego viene el juicio contra Israel, que es el centro, el eje fundamental sobre el cual gira toda la profecía de Amós. Allí dice en el versículo 2 del capítulo 3, a vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Bueno, es tremendo este versículo, ¿verdad? Porque por una parte está diciéndole el Señor que esta ha sido una nación escogida por Dios, y sin embargo esa es la causa por la cual va a castigar a ese pueblo. Lo va a castigar por sus maldades. De alguna manera, queridos hermanos, los profetas a menudo pues hacen mucho más énfasis, son más críticos contra el pueblo de Dios que contra las naciones incrédulas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la nación escogida por el Señor, en este caso Israel y Judá, eran naciones que habían sido bendecidas por el Señor, que habían visto toda la historia del pueblo, de cómo los sacó de Egipto, los trajo a esta nación, las entregó en sus manos con victorias que eran extraordinarias.
Y a pesar de todo eso, el pueblo se olvidó de la historia y siguió a los dioses paganos. De alguna manera, este pueblo, esta nación en particular, la nación de Israel, era escogida por el Señor para ser puesta en medio de las naciones, para hacer luz a todas las naciones vecinas. No lo había sido en absoluto, sino había apagado esa lámpara y más bien había seguido en la oscuridad todas las tendencias que tenían esos pueblos vecinos. Por lo tanto, había ocurrido todo lo contrario de lo que el Señor estaba ordenando al pueblo, que era que ellos de alguna manera hicieran ver los pecados y la maldad de los pueblos vecinos a través de esa luz que alumbraba sus corazones, pero más bien fueron enceguecidos, ¿no?, por la propia oscuridad de las naciones vecinas. Por lo tanto, os castigaré por todas vuestras maldades, dice este versículo. Bueno, en el versículo 6 del capítulo 2 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, que es una frase que se repitió en todos los anteriores juicios y que ahora también se repite cuando habla contra Israel. 3 pecados y 4, ¿no? Es como el pliego de cargos, ¿no? En este caso sí los desarrolla básicamente en los siguientes versículos, esos 7 cargos, ¿no? Los he puesto en esta tabla de esa manera para separarlos, porque hay 2 tipos de acusaciones que el Señor está dándole o haciendo contra el pueblo de Israel. Hay unas acusaciones basadas en su injusticia social y política, económica, digámoslo así, que las he puesto en la tabla del lado izquierdo, pero también hay una acusación contra la idolatría, o sea, con el abandonar a Dios y el serle infiel, un pueblo infiel, ¿no?, por abandonarlo y seguir más bien sus propios deleites, seguir los designios de sus propios dioses, ¿no? Ya he puesto esa figurita, ¿no?, que está un poco indicando, ¿no?, cómo el pueblo adoró a quién sabe qué dioses, ¿no? Así que esos son los 2 tipos de pliegos de cargos contra Israel: la injusticia y la idolatría, básicamente. No solamente los israelitas se olvidaron y menospreciaron la palabra de Dios, las leyes y las ordenanzas, sino que se olvidaron, vuelvo y repito, de su propia historia, de cómo Dios los reservó, los preservó en todos esos años de camino a la tierra prometida, les proveyó la palabra de forma expresa para ellos, ser guiados por esas leyes que eran buenas para el pueblo, pero no las siguieron y prefirieron seguir sus propios caminos, ¿no? Vamos a ir leyendo estos versículos a continuación en una forma ordenada, pero vamos a hablar sobre la acusación por ese clamor por la justicia, ¿no?, por esa falta de justicia social que había en la época. Así que he apartado estos versículos, no vamos a leerlos todos, voy a separar algunos de ellos. Dice que vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos, que pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Son acusaciones muy directas, son acusaciones que apuntan justamente a prácticas completamente desleales y opresivas, ¿no?, contra los más desvalidos. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. Oprimís a los pobres, quebrantáis a los menesterosos. Que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Bueno, todos esos pasajes nos hablan de ese clamor, ¿no?, del profeta cuando está hablando a Israel, diciendo: ¿cómo es posible que después de haber dictado estas leyes que el Señor ha dictado justamente para traer una equidad en toda la nación? Ustedes recordarán, por ejemplo, las leyes que había con respecto a los cultivos, ¿no?, de cómo el dueño de la tierra debía hacer su cosecha, pero no podía coger toda la cosecha, sino tenía que dejar parte en el suelo para que los pobres pudiesen entrar al terreno y coger aquella parte del fruto. Cómo deberían dejar descansar el terreno, cómo deberían liberar a los siervos después de 7 años. O sea, había una serie de leyes que el Señor dictó
de leyes de tipo social, digámoslo así, que buscaban justamente cuidar a los más vulnerables de la nación, pero el pueblo se había olvidado completamente de esas leyes y más bien estaban intentando quitarles lo poco que tenían, ¿no? Voy a leer el último. Oíd esto, que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos de trigo? Era ese plan, porque no era algo que saliera espontáneo, sino que lo trazaban con astucia, planes que iban haciendo para poder quitarle a los pobres lo que tenían, ¿no? Bueno, yo creo que este versículo, si lo leyéramos hoy día con términos modernos, podríamos hablar de una fotografía de lo que pasa también con la injusticia de los opresores hoy día, ¿no? Aquí he puesto estos otros textos, algunos un poco más atrás del Éxodo, de Deuteronomio del Antiguo Testamento, y otros del Nuevo, un poco para dar el sentido de que estas líneas directrices que el Señor dictó desde el monte Sinaí, cuando dio todas estas leyes al pueblo, de alguna manera están mostrando el espíritu del Señor, el espíritu compasivo que Él quiere que nosotros como creyentes, como pueblo suyo, también tengamos en mente en nuestro diario andar, ¿no? Que no estamos aquí solamente atesorando para nosotros de manera egoísta, sino que estamos llamados por el Señor para servir a los más necesitados y tener compasión de los vulnerables, ¿no? Nos acordamos básicamente de textos como el de Santiago, que habla de la religión, ¿no? La verdadera religión, ¿cuál es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y luego en Mateo, aquel texto que todos recordamos, ¿no? Porque lo predicamos, lo conocemos bastante bien. Cuando el Señor hace esa separación entre los de la izquierda y los de las ovejas y los cabritos, ¿no? Venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Es un poco la razón que da el Señor, ¿no? Es decir, que por sus frutos, por los frutos que están mostrando, están evidenciando que son del Señor, ¿no? Bien. Así que de aquí nos surgen algunas preguntas, ¿no? Yo creo que las dejo allí solamente para que las leamos, para que cada uno pues meditemos y reflexionemos un poco sobre esa primera acusación de parte del Señor, ¿no? ¿Cómo es la actitud de nuestro corazón hacia el dinero? Lo hemos explicado varias veces, ¿no? El dinero no es malo, lo necesitamos, ¿verdad? Pero nuestro corazón se puede ir detrás del dinero. Entonces, ¿cómo es nuestro corazón con respecto al dinero? ¿Lo deseamos para nosotros o lo acogemos solamente como una herramienta que Dios nos ha prestado para que nosotros podamos vivir? ¿Cómo es nuestra actitud hacia las ofrendas? ¿Damos con resentimiento o damos con alegría y gozo? ¿Cómo nos preocupamos por los pobres? ¿De qué manera estamos ayudando a aquellos que tienen más necesidad? En nuestro caso, en el caso de la iglesia, estamos contactando, estamos preocupados por los hermanos que, por ejemplo, están sin trabajo, que un poco para conocer sus necesidades y ver oportunidades que el Señor nos brinde para servirles, ¿no? Bueno, son preguntas que solamente las dejo planteadas para que reflexionemos sobre ello y nos acordemos que el juicio contra Israel también nos habla hoy a nosotros de la necesidad que tenemos de acordarnos de los necesitados, de no pervertir el derecho, de no querer siempre ganar a cualquier precio, sino que tengamos en cuenta que el Señor es el que nos está mirando en lo más profundo del corazón, así que podamos vivir también con gracia y misericordia hacia los demás.
Luego viene el juicio por la infidelidad. Por la infidelidad a Dios y también por la idolatría. Es verdad que a Dios, el Dios verdadero, el pueblo lo reemplazó por sus propios ídolos. Pues ahí aparecen también esos versículos acusatorios del capítulo 2, ¿no? El hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi nombre. Y aquí está apuntando justamente a una práctica que había en aquel momento de la historia del pueblo de Israel, que era práctica pagana de hacer cultos a dioses de la fertilidad. Y entonces tanto el padre como el hijo llegaban digamos, acudir a esas prácticas de prostitución idolátrica que habían en aquel entonces. También el versículo 8 dice, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Parece que ellos hacían multas, por ejemplo, al pueblo, y luego cogían el vino que les quitaban por cuenta de la multa y se lo bebían en la casa de los dioses paganos. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, en el versículo 12. Está hablando de que los nazareos, ustedes saben, hermanos, que eran personas que estaban separadas para cumplir ciertos votos al Señor. Y dentro de esos votos estaba el hecho de no beber vino. Otro voto era no cortarse el cabello por cierto tiempo, porque estaban dedicados en ese tiempo pues a servir al Señor de alguna manera, ¿no? Entonces, la práctica del pueblo de Israel era tan perversa ya que obligaban a aquellos que habían hecho esos votos a beber vino, ¿no? Y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Prohibían también a los profetas hablar esas profecías y más bien se buscaban otros profetas que hablaban mentiras, ¿no? Esto está en el libro de Amós, pero en el Nuevo Testamento otra vez apunta a esos mismos pecados, ¿no? 1 Pedro 1:15 dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hablando de la santidad porque pertenecemos a un Dios santo, ¿verdad? Porque nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Evidentemente nosotros hoy tenemos todo el Nuevo Testamento que nos habla de una manera mucho más diáfana, más directa, más clara. Podemos entender cuál es el llamado del Señor para nosotros. Pero ese mismo llamado era el que tenía el pueblo de Israel. Sin embargo, ellos para nada quisieron santificar a Dios con sus actos, sino todo lo contrario, pervertir su nombre. Y Efesios 1:3 que nos habla que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es el proceso de santificación en el cual nosotros nos encontramos y el cual lo amamos y queremos progresar en nuestra vida para hacerle fiel al Señor, ¿verdad? Esto nos habla entonces de un nivel de santidad que evidentemente nos cuesta, ¿no? Pero también quisiera señalar algo. Ahí he puesto esta figura de un cheque, ¿verdad? No encontré uno en euros porque ahora no se usan mucho los talones. Pero lo que quiero decir con esto es que el hecho de que seamos un pueblo escogido por el Señor no es un cheque en blanco para que nosotros hagamos lo que nos parezca. No es eso lo que significa ser escogidos por Dios. Y esa es una de las acusaciones que nos hacen a todos los reformados, ¿no? De que al decir que hemos sido escogidos y que hemos sido predestinados para la salvación, que por su gracia somos salvos y que ya no perdemos la salvación, estamos diciendo al mismo tiempo que tenemos un cheque en blanco para hacer lo que se nos venga en gana, sin el riesgo de perder la salvación. Y esto no tiene nada que ver con lo que nosotros enseñamos, hermanos, porque básicamente el hecho de ser un pueblo escogido, el hecho de haber sido predestinados por el Señor para la salvación, de haber sido salvados por la gracia del Señor, más bien nos obliga con Dios a responder con gratitud, con amor, y un amor que se refleja en nuestros hechos, que se refleja en nuestras actitudes, que se refleja en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en toda nuestra vida entregada de forma gozosa
al servicio del Señor. O sea que para nada significa el ser salvos por gracia como un permiso para hacer lo que queramos, ¿no? Así que más bien la salvación por gracia lo que hace es impactar nuestra mente y sacudirnos y decirnos, oye, has sido llamado, has sido apartado por Dios, has sido separado con un propósito especial, y es el propósito de vivir una vida santa en el temor del Señor, mostrando esa santidad a todas las personas que te están rodeando, a todos aquellos que te están viendo, sí, a tu jefe que es pesado, a tu vecino que no te saluda, a cualquier persona, a tu familiar que también está peleado contigo, aún aquellas personas que nos resultan difíciles, el Señor nos llama a ser buenos con ellos, a ser santos en medio de un mundo que nos rodea, ¿no? Y ese es el llamado a la santidad que nos ha hecho. Por lo tanto, no perdamos de vista nunca eso, hermanos. Sí, tenemos seguridad de salvación, gracias a Dios por ello, porque nuestra salvación depende del Señor, pero esa salvación nos conduce a querer ser cada día más santos delante de Dios y delante de un pueblo para hacer esa luz, ¿no? La que señalaba hace un rato, verdadera en este mundo. Bueno, aquí, luego en la tercera parte del libro de Amós, de esta profecía, aparecen las visiones contra Israel. Recordaréis que hay varias visiones que aparecen en el texto, unas langostas, en los capítulos 7 básicamente y parte del 8, un fuego devorador, luego una plomada de albañil y luego un canastillo de frutas. Cada una pues tiene su propia interpretación. Aquí solamente quería resaltar el de la plomada de albañil, porque creo que es bastante, nos ilustra claramente lo que el Señor quiere apuntar con estas ilustraciones. La plomada de albañil, ustedes saben que se utiliza para medir la verticalidad de los muros cuando se están construyendo, ¿verdad? Es decir, se están midiendo si el muro quedó o no bien construido. Sí, si la plomada, si el muro sigue la plomada, significa que quedó muy vertical y por lo tanto es un muro confiable, ¿verdad? Es un muro que quedó bien hecho. Pero si no sigue la plomada, significa que el muro está torcido y por lo tanto es un muro peligroso que hay que derrumbar, que hay que derribar para poder levantarlo nuevamente y que quede completamente vertical. Entonces, ese es el simbolismo, ¿no? De la plomada de albañil. Y esa plomada de albañil nos está hablando básicamente del listón que el Señor nos ha puesto a nosotros los creyentes. Quisiera referirme un poco a ese término, ¿no? Y aquí acudimos a este pasaje que lo estuvimos mirando hace un tiempo, dice el capítulo 7, versículo 24, pero que corra el juicio como las aguas y la justicia como arroyo impetuoso, ¿no? Es un llamado de aquellos tremendos que hace el profeta Amós, que también es de aquellos versículos que los animo a subrayar en sus Biblias porque es importante, ¿no? Que corra el juicio como las aguas y la justicia como arroyo impetuoso. Y exploramos un poco la diferencia, ¿no? Entre justicia y juicio, que a veces los tomamos como sinónimos, de alguna manera tienen evidentemente traslape en el sentido, ¿no? ¿Sí? ¿Te refieres al capítulo 5? Al capítulo 5, sí. Perdóname. Ahí lo podemos corregir, ya luego lo cambiamos. Capítulo 5, 24. Justicia está hablando del estándar de rectitud. Entonces tiene que ver con las relaciones equitativas entre las personas, ¿verdad? Sin importar las diferencias sociales, culturales o económicas. Ustedes saben que el símbolo de la justicia es una mujer con los ojos vendados, si lo recordáis. Entonces, justamente está marcando el hecho de que esté con los ojos vendados, que no está haciendo diferencia entre las personas. Es un poco el sentido, ¿no? Y apunta a eso, ¿no? A que va a haber una equidad en las relaciones que tenemos con los demás, a no mirar a unos mejor que a otros.
porque, por la razón que sea, ¿no? Porque tienen más dinero, porque son más educados, porque son de algún lugar o por cualquier otra razón, ¿no? La justicia entonces habla de equidad en nuestras relaciones personales. Mientras que el juicio habla de las acciones concretas que se toman para corregir la injusticia y crear un ambiente justo. Entonces, la justicia habla de la actitud en cuanto a nuestras relaciones y el juicio habla de cómo gestionamos la justicia para que se cumpla en verdad, ¿no? A eso es la diferencia entre los dos términos, ¿no? Entre justicia y juicio. Esto también tenemos que tenerlo en cuenta porque de alguna manera todos nosotros tenemos una tendencia a ser injustos en nuestros tratos, ¿no? Esto lo notamos aún en detalles que yo sé que parecen simples, pero que nos muestran como un espejo que solemos hacerlo. Voy a poner un caso muy sencillo que yo creo que todos lo practicamos aún sin pensarlo, ¿no? Cuando llega el final del culto y vamos a saludar a las personas, normalmente ¿a quiénes escoges para saludar? Normalmente vas a escoger a las personas que le sabes el nombre, que conoces, que tienes un cierto grado de amistad con ellas. Esa es como la tendencia natural nuestra, ¿verdad? ¿Sí? A quienes no saludamos, a quienes nos resultan desconocidos, o quizás aquellos con quienes hemos tenido algún encuentro, algún desacuerdo. Entonces, como que marcamos una cierta distancia, ¿no? Con esas personas. Entonces, ahí estamos manifestando de alguna manera injusticia, ¿no? Porque el Señor nos ha mandado a ser equitativos. Es más, como creyentes deberíamos ser más propensos a ir a saludar a aquellas personas que no conocemos justamente para crear una comunidad más amplia entre nosotros. Es un ejemplo que yo creo que nos apunta a todos al corazón, ¿verdad? Porque todos lo hacemos con mucha frecuencia. Pero a partir de ahí, cada uno de nosotros podemos explorar muchas otras formas que tenemos de ser injustos, ¿no? Entonces yo creo que no debemos pensar que nosotros somos ya perfectos en justicia, porque no lo somos. Nos falta crecer mucho en eso y necesitamos aplicar juicio, ¿no? Es decir, aplicar estrategias, aplicar formas de corregir esas injusticias que aún en nuestro medio y en nuestro corazón todavía prevalecen. Bueno, pues aquí quiero señalar, seguramente esto lo van a recordar, el estándar de Dios en el Nuevo Testamento está marcado allí en este texto, bueno, entre muchos otros, ¿no? Pero este es muy claro. Dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. De alguna manera nos está marcando esa línea, ¿no? Ese listón que tiene el Señor, que es que crezcamos en madurez espiritual, ¿verdad? La perfección se caracteriza justamente por la madurez que vamos logrando en nuestro caminar con el Señor. Y el Señor nos manda a crecer y a madurar hasta apuntar a esa perfección. Entonces, el estándar de Dios es esa línea azul, la representamos de esa manera, ¿no? Nuestro estándar de justicia es como esta línea, ¿sí? Es muy irregular por una parte, ¿sí? Muy irregular. Y por otra parte está muy lejos, allí por lo que no me cabe en la diapositiva, pero debería estar muchísimo más distante una de la otra, porque el estándar de Dios está pues muchísimo más elevado que el nuestro, ¿no? Nosotros tenemos un estándar, vuelvo y repito, muy aleatorio, no es la palabra, sino irregular. Efectivamente, creo que es la más correcta. Aplicamos algunos una forma de justicia diferente a otras, ¿no? Y de alguna manera no somos equitativos. Y en esa línea tan irregular, nosotros podemos pensar entonces en personas que son más injustas que nosotros, ¿verdad? Y seguramente puedes estar pensando en aquel vecino, en aquel compañero de trabajo, o incluso en aquel hermano de la iglesia, que parece menos justo que tú. Entonces lo ubicamos en la parte de abajo, ¿sí?
siempre, los ponemos en la parte de abajo. Y hay otros que los consideramos más espirituales, que los consideramos más justos y los ponemos un poquitico por arriba, ¿no? Allí he puesto a un superhéroe, ¿no? El de la capota. Y ahí tenemos como esa perspectiva, ¿no? Del estándar humano, ¿no? Hay personas que están muy por debajo y hay otras personas que están muy por encima, o no muy por encima, pero un poquito por encima de la nuestra. Pero el Señor, si comparamos con el estándar de Dios y si asumimos que esa línea del estándar de Dios está muchísimo más alta que la nuestra, pues ninguno, ni los que están por debajo ni los que están por encima, alcanzamos ni de cerca el estándar de Dios, ¿verdad? Ese es el estándar marcado por la palabra del Señor. Entonces tenemos un problema, ¿verdad, hermanos? Tenemos un problema grave y es que como no llegamos, por más que nos creamos más justos que el hermano, porque somos además, como lo he repetido otras veces, muy hábiles en esto, ¿no? De compararnos, porque solemos compararnos con los que están peor que nosotros. Y entonces nos sacamos pecho, ¿no? Estamos mejor que aquello, pero no estamos realmente desfasados, porque con quien tenemos que compararnos es con el Señor Jesucristo. Él es nuestro estándar, el Señor Jesucristo. Cuando pensemos que somos justos, miremos a Cristo y nos daremos cuenta cuánto nos falta crecer en justicia, crecer en santidad, crecer en madurez. Y entonces allí vamos a encontrar que estamos en problemas, ¿verdad? Que necesitamos por eso la gracia de Dios, porque nunca llegaremos a aquella. Entonces, pensando en eso, justamente es cuando llegamos a la cuarta parte del libro, es el juicio y la promesa. Y aquí he tomado un poco la diapositiva que utilicé en su día para explicar el libro, porque aquí vemos varios elementos, ¿no? Vemos una descripción de la injusticia en el capítulo 8, versículos 4 al 6. Ahí están escritos como los versículos, ¿no? Cómo planeaban hacer sus males, achicar la medida, subir el precio, falsear la balanza, comprar a la gente, vender lo que no sirve. Ese era un poco el plan que tenían los ricos, ¿no? Para, digamos, quitarle a los pobres lo poco que tenían. Esa injusticia que es, digamos, puesta sobre la mesa en esta profecía de Amós, trae unas consecuencias. Esas consecuencias están narradas en el capítulo 8, versículos 7 al 14, entre otras, ¿no? Y ya aparecen, básicamente, hablan del terremoto, hablan de un eclipse, está hablando que la naturaleza gime, ¿no? Por el pecado, tal como dice el apóstol Pablo. La naturaleza gime, porque es una naturaleza que está en un mundo caído, ¿no? Pero también la gente gime, el pueblo está gimiendo, ¿no? Lo dice en el versículo 10, hay lamentación, hay duelo por causa de todo esto, ¿no? Del mal. Y luego hay una búsqueda inútil, porque están buscando a la manera de los hombres, ¿no? Buscar la justicia a su manera y no a la manera del Señor. Entonces hay unos oídos sordos a lo que el Señor está hablando en su palabra y más bien están buscando su propia reivindicación, su propia justicia y no la justicia del Señor. Esas son consecuencias, ¿no? El dolor de la naturaleza, el dolor nuestro cuando vivimos en un mundo caído y tenemos que sufrir las consecuencias del pecado de los demás, de nuestro propio pecado. Entonces gemimos por esta causa, ¿no? Y luego aparece el juicio ineludible, ¿no? Ahí he puesto solamente el esquema de cómo podríamos dividir si estuviéramos a fondo el capítulo 9. Hay un juicio que no se puede eludir, que ya el Señor lo ha dictado y está narrado allí en los versículos 1 al 10 del capítulo 9. Comienza en el primer capítulo hablando del templo, ¿no? Del altar, cuando dice que va a derribar el capitel, ¿no? Se va a caer la puerta, de alguna manera está diciendo, ¿no? Y va
va a caer a pedazos sobre la cabeza del pueblo de Israel. Está hablando, ¿no?, de cómo va a ser ese juicio, ¿no?, que estas prácticas religiosas que ellos tenían no tienen ningún sentido si su corazón está completamente apartado de la causa del Señor. ¿A dónde van a poder huir? Los versículos 2 y 4 dicen, no pueden escaparse de ninguna manera del juicio de Dios. No hay forma, no hay escapatoria, porque el Señor conoce todas las cosas y ¿quién podrá escaparse de sus manos? Y luego al final, en versículos del 7 al 10, ¿no?, habla de esto. Voy a leer solamente una parte. El versículo 8 dice, ciertamente los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo borraré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Entonces ahí también una palabra de esperanza. Y esto concuerda entonces con lo que hemos estado hablando en los otros libros anteriores, ¿no? Tanto en Joel, ustedes recuerdan que hablamos que siempre hay una palabra de esperanza, siempre hay una palabra de gracia en las profecías, todos los profetas. Porque ¿qué sería de nosotros si el libro de Amós terminara en el versículo 10? Si nosotros quitáramos esa última parte de la Biblia, del libro de Amós, del versículo 11 hasta el 15, quedaría un mensaje de desesperanza, ¿verdad? ¿Sí? Quedaría solamente ese mensaje de juicio, de que el Señor va a traer el juicio severo contra su pueblo por todo lo que ha denunciado en los anteriores capítulos, y no habría ninguna esperanza. Pero sí que hay esperanza, y esa esperanza está al final del libro, ¿no? Esos preciosos versículos del 11 al 15. Está hablando de la restauración del reino de David, que está apuntando al Señor Jesucristo. Está hablando de un reino grande, de un reino que va a cubrir no solamente a Israel étnico, a Judá, sino a todas las naciones. Habla de la abundante cosecha, ¿no? Habla del establecimiento de un reino en los últimos versículos. Entonces, el libro de Amós otra vez nos está hablando de que sí, hay una denuncia, hay una demanda de parte del Señor por causa del pecado del pueblo, pero al mismo tiempo hay una palabra de promesa y una esperanza que se concreta en el hecho maravilloso del Evangelio. Y es más, hermanos, si nosotros quitáramos un momento lo que hemos puesto ahí y pusiéramos el Evangelio nos habla justamente de esos 4 elementos. Nos habla de la injusticia de todos los hombres, que no hay justo ni a uno, de las consecuencias que se derivan de esa injusticia, es que estamos completamente apartados de Dios, ¿sí? Del juicio ineludible, es que un día todos vamos a presentarnos delante del Señor Jesucristo para rendir cuentas a Él, y hay una promesa de restauración a los que vienen y acuden al Señor Jesús. Por lo tanto, aquí lo que vemos en esta última parte del libro es el Evangelio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Con claridad, digámoslo así. De hecho, podemos reemplazarlo con algunos textos bíblicos. Cuando habla de las injusticias, por ejemplo, en Romanos 3, ¿no? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos mejores que el pueblo de Israel? No lo somos, hermanos. Allí hay una acusación severa, pero es que nosotros no somos mejores. Somos iguales que ellos. Todos estamos bajo pecado. No hay justo ni aun uno, dice el apóstol Pablo. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Ahí está esa demanda, ¿no?, de la injusticia nuestra. Y hay unas consecuencias, ¿no? La creación fue sujeta a vanidad, ¿no? No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos, nosotros también gemimos, ¿no? Hay unas consecuencias de esa maldad y ese pecado. 1 Corintios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no se puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esa acusación que había en
en el texto de Amós, cuando habla justamente de que hacían oídos sordos, es esto mismo que denuncia el apóstol Pablo allí en 1 Corintios. No pueden entenderlo porque se han de discernir espiritualmente y tiene que haber una operación milagrosa del Señor en el corazón para que podamos escuchar ese mensaje y entenderlo. Y hay otros muchos pasajes allí. Luego en Romanos también, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, ¿verdad? Igual en Mateo 13, donde habla de que va a enviar a sus ángeles, ¿no?, a separar a los escogidos de los impíos. Y la promesa, ¿no? Apocalipsis 7, 16 al 17. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Vemos allí, entonces, de manera clara, ¿no?, cómo el profeta Amós también nos está hablando del Evangelio, ¿verdad? Y lo vemos allí traducido, interpretado a la luz de las palabras de los textos del Nuevo Testamento. Bien, hermanos, pues esto es la explicación así en un panorama global de lo que es este libro de Amós.